Así que el día de hoy vamos a hablar de este error tan grave que cometió esta mujer, Mical. Y seguramente usted, igual que yo, ha escuchado por ahí la frase que del amor al odio hay ¿qué? Es una frase muy común, es muy común y que regularmente utilizamos porque describe ese quiebre en una relación, un quiebre que sí sucede, que sí puedes ver en relaciones de amistad, pero también en relaciones matrimoniales. Hay gente que tú mirabas muy enamorada, muy amigas, muy uña y carne, y de repente, ¡pah!, ni la palabra se dirigen. Y hasta uno luego dice, ¿qué habrá pasado? Bueno, toda relación, mis amadas hermanas, basada en una emoción, puede cambiar en cualquier momento de amor a desprecio. Esta es una realidad y es un principio que sí debemos de dejar claro. Si tenemos una relación que está basada solo en emociones, en un segundo te puede cambiar del amor al desprecio. De ahí que Dios nos pide que nuestra relación con Él no sea basada en emociones, ¿verdad? Para que en algún momento nosotros no nos vayamos a ir hacia otro lado. Ahora, la historia de David y Mical es un claro ejemplo de esta realidad. O sea, ¿por qué? Esto nos pone a pensar por qué cada vez es más frecuente este fenómeno social en los matrimonios actuales. Porque bien dicen que luego alguien dijo esta frase, que el amor cuando llega es ciego, pero cuando se ve es muy lúcido. Y que de repente, pues ahí en el divorcio se empieza a ver a la otra persona como el enemigo fatal. Y se terminan haciendo cada situación pues muy fea entre aquellos que una vez se amaron. Entonces, ¿cómo se llega a sentir tanto odio, tanto desprecio por alguien a quien amamos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo se puede llegar a sentir tanto odio y tanto desprecio hacia una persona que en su momento amamos? Esto me puede llegar a suceder también a mí en mi relación matrimonial o en mi relación con Dios. O sea, es algo muy tremendo, es algo muy tremendo porque estamos hablando de nuestra eternidad. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Y en ciertos casos, quizás si nos identificamos que ya estamos ahí, o sea, ¿qué podemos hacer para revertirlo? Por eso, la honestidad, mis amadas hermanas, delante de la palabra es muy importante. No pretendemos presentarnos como gente perfecta, sino como esas personas que estamos en ese proceso y que nos esforzamos todos los días. Y cuando Dios nos marca algo, cuando un predicador marca algo, créanme que yo he estado de este lado y de aquel lado, que primero hablo acá. Entonces, uno se vio primero para poderlo manifestar. Así que vamos ahí a 1 Samuel 18:20, por favor. Dice, disculpen que no les dé mucho tiempo. Dice 1 Samuel 18:20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Ahora, esta parte de la Biblia, que es muy importante entender la intención comunicativa del escritor, el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor de esta parte de la Biblia es el profeta Samuel. El profeta Samuel conocía muy bien a Mical y conocía muy bien a David. Y si el profeta Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que Mical estaba enamorada de David, es porque él vio que esa muchacha de verdad estaba enamorada de David. Ahora, vamos a ver qué es esta parte, por qué Mical se enamoró tanto de este joven. Ella tenía aproximadamente, según los datos más aproximados, más fidedignos, tenía entre 15 y 20 años. Y David aproximadamente podría tener entre 18 y 25 años cuando comienza esta relación. Ahora, es posible que Mical estuviera enamorada de David algún tiempo antes de que su padre se enterara, pero quizás lo tuvo que tener así como en secretito y ser muy discreta, porque acuérdense que de primera, pues David iba a ser su cuñado. O sea, David se iba a casar con su hermana. Entonces imagínate que, enamorada del cuñado, pues no se iba a ver muy bien. Suena novela, ¿verdad? Pero son novelas reales. O sea, aquí los argumentos ya el Señor ya los estableció. Los escritores de ahora se toman sus atribuciones literarias, ¿no? Pero, o sea, si te fijas, pues la muchachita se tenía que quedar callada porque pues iba a ser el cuñado o el esposo de la hermana, la más grande. Ahora, ¿qué características tenía David para que Mical se enamorara de ella? Y aquí quiero hacer un pequeño ejercicio con usted, porque algunos ya tenemos algunos años de casados y hay cosas que se nos olvidan con el paso de los años. Pero acuérdese de ese muchacho que conoció y del que se enamoró en su momento, ¿verdad? Acuérdese. Pues mire, David, dice la Biblia, que estaba guapo. Era un hombre muy apuesto. Estaba guapo.
Todas lo vimos guapos, hermanas. ¿Sí o no? Todas lo vimos guapos. O sea, después cambiamos a lo mejor de percepción, pero todas lo vimos guapos, ¿sí o no? Dice primera de Samuel 16:12, para poner el cimiento a esto que le estoy comentando. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hablando de David en el episodio donde el profeta lo va y lo unge. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces aquí ya se está dando testimonio, y en varias partes de la escritura, que David era un hombre pues muy apuesto, muy varonil. Era un jovencito apuesto y varonil. Entonces, algunas partes dicen que era rubio, otros que era medio pelirrojito, whatever, estaba guapo, estaba guapo. También, fíjense, este es otro, así como otra añadidura que pues cómo no se iba a enamorar Mical. Él era el mejor amigo de su hermano mayor. Entonces, que tenemos hermanos mayores, luego los invitan a la casa, ¿verdad? Y ahí empieza uno a delirar, ¿verdad? Si se graba, ojalá mi hermano no oiga. Primera de Samuel 18:3 dice que Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Entonces era muy común a lo mejor que Jonatán entrara ahí a desayunar, vea, y Mical lo oyera, y él hablando de su amigo David porque lo amaba y lo admiraba. Entonces pues la chamaca, pues, imagínense, o sea, pues más, acá mi amiga está riendo, tienes una risa. Además, David pues era popular, hay que ser honestos, era popular. Dice la Biblia en primera de Samuel 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y acuérdense que las mujeres hasta canciones le hacían, o sea, era popular, despertaba pasiones. Entonces, estos son ingredientes que ciertamente pues le fueron atractivos a Mical. Y por último, pues que le va a decir, penúltimo, va a decir, pero sí, pero no. Su padre no lo quería. Primera de Samuel 18:9 dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver? Mire, cuando a alguien le gusta a uno, entre más le digas que no, ¿sí o no? Como que más se aferra, ¿sí o no? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? A lo mejor, ¿verdad? No todos pasamos por las mismas experiencias, pero cuando ya llega uno en esa etapa, a veces es mejor ser prudentes y no expresar así de que, ay, este chamaco o esta chamaca, ¿no? Porque luego entre uno más como que se opone, como que la otra persona más se termina aferrando a esa emoción, a ese sentimiento de enamoramiento. Entonces, pues ya aprendimos a saber poner límites, a ser prudentes, a ver cómo nos dirigimos. Usted y yo conocemos a nuestros hijos, irles instruyendo, ¿verdad? Conveniente, no conveniente, pros, contras, ¿verdad? De una manera muy, así es, muy sabia, gracias. Número 5, pues David estaba supliendo una necesidad que ciertamente Mical tenía, porque tenía un padre que era abusivo. O sea, él ya había casado a su hermana sin su consentimiento con alguien que su hermana a lo mejor ni siquiera quería. Entonces Mical sabía que su papá pues tendía a hacer abusos de poder, y que tenía, y ya vimos en la plenaria pasada, pues tenía control sobre ella. Entonces las mujeres nos enamoramos por situaciones distintas a los hombres. Los hombres son muy visuales, pero a nosotros lo emocional nos tiende a llenar más. Y en esas etapas donde no estamos muy maduras, de ahí que las jovencitas tengan este cuidado, alguien que llega y aparentemente suple esa necesidad de atención, de cuidado y de protección, pues ciertamente es alguien que te va a traer demasiado. ¿Estoy o no en lo correcto? Dice Samuel 18:12 que después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Entonces esto Mical lo sabía que era alguien que podía protegerla de su papá, algo que ella en sí misma no podía en ese momento. Ya vimos que le faltaba carácter, que estaba muy jovencita. Entonces ella ve en David esta figura casi salvadora. Ese es el problema del enamoramiento, que se puede ir al lado de la idolatría. Ese es un problema que se tiene que gestionar en el corazón y que probablemente muchas padecimos. Ahora, el primer amor puede definirse como idealista e intenso. ¿Por qué? Y dura alrededor más o menos de 1 año y medio según los especialistas. Ahora, idealista, ¿por qué? Porque hay una distorsión de la realidad.
¿En qué se basa más que nada esta distorsión de la realidad? Pues es que no le encuentras defectos al ser amado. O sea, todo te parece bien. En ese justo momento de enamoramiento no le encuentras un defecto, aunque pueden ser evidentes. ¿Y qué pasa cuando ya caes a la realidad y dices, sí, siempre estuvo claro, ¿no? O sea, nunca lo ocultó, pero sí siempre me dijeron, o sea, pero en ese justo momento, pues no se los ves. O sea, no sé si nomás me pasó a mí, pero en ese momento específico no los ves. Y lo que alguien te señala como un error, tú no es cierto, es que no le cae bien. Es por envidia, no le cae bien, ¿no? Ahora, por eso es idealista, porque hay una distorsión de la realidad. Esto pasa, y ahorita lo voy a explicar por una cuestión química. También es intenso porque las emociones están sin control. O sea, cuando hay un enamoramiento, la misma persona puede hacernos sentir en las nubes o tocar fondo en cuestión de minutos. Esa es uno de los efectos del enamoramiento en el corazón de cada una de las personas que lo hemos sufrido. O sea, la misma persona te puede dar un subidón, como dicen, pero ¡fum!, también bajarte hasta el sol y en cuestión de minutos. Su duración es muy relativa porque puede también variar según la madurez emocional de cada individuo. Hay gente que le dura más, hay gente que le dura menos, según como uno también vaya madurando emocionalmente. Ahora, las distintas disciplinas, porque es un fenómeno que no se ve pero que sí se percibe y que muchos hemos vivido, pues las distintas disciplinas de la ciencia han abordado este fenómeno no solamente desde el área psicológica, que es muy tiende mucho a las emociones, pero ya la biología, por ejemplo, que es una de las grandes disciplinas, la biología pues dice que este enamoramiento se despierta por la necesidad biológica de reproducirnos. O sea, como ustedes saben, nosotros biológicamente pues nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, es una etapa, es una ley. Entonces dicen que esto se manifiesta cuando nosotros ya se nos despierta este instinto reproductivo y por eso nos enamoramos de otras personas. También la química dice que es porque se produce la liberación de hormonas como serotonina, dopamina, oxitocina, que son todas hormonas del placer. O sea, te hacen sentir en las nubes. El problema ahí es que mucha gente se queda tan allí que cuando se pierde ese efecto, dejan a esa persona y buscan enamorarse de otra y de otra y de otra y se vuelve algo adictivo. O sea, también hay que tener mucho cuidado con eso. Y la física, otra de las grandes disciplinas, pues la habla con esta cuestión de la atracción de los polos opuestos, ¿no es cierto? O sea, ya, polos opuestos se atraen, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que es un fenómeno que de verdad existe y que es abordado por muchas disciplinas. Ahora, esta forma de amor, esta que estamos hablando, es un amor muy eros, o sea, muy carnal, muy visual, muy posesivo, muy emocional. Pero que con esforzarse en la gracia de Dios puede llegar a transformarse en un ágape, o sea, en un amor pleno, con conciencia, sin codependencia, con límites, con respeto, un amor sacrificial. O sea, a lo mejor comenzamos en uno, pero con la gracia de Dios y estableciendo principios que seguramente estamos aquí para conocerlos, sí se puede transformar, hermanos. Sí se puede ir cambiando y que Dios lo transforme en ese amor pleno en el que quiere que todos vivamos en una relación matrimonial. De ahí la importancia de fomentar en los jóvenes que antes de que busquen enamorarse, porque aquí sí quiero argumentar algo, es una decisión. Es una decisión, porque hay gente que dice, no, es que te enamoras y pues está casado, pero no lo pude evitar. O sea, no es instintivo porque no somos animales. ¿Sí me explico? Nuestra forma en la que Dios nos creó es diferente. Sí hay una decisión. Si tú te estás sintiendo cierta atracción por alguien que sabes que no te conviene, sí tienes la decisión, la voluntad de decir, no, aquí paramos, o sea, yo pongo mis límites. ¿Sí me explico? Porque lo dicen, ay, es que me enamoré. Y hay gente que se casa hasta con el perro, pues. O sea, no estoy diciendo mentiras, es una realidad. Entonces, por favor, no lo manejemos como algo de que, ay, es que pues ya me tocó. ¿Verdad? No es que, no, es una decisión, somos seres racionales, así Dios nos creó. Si no conviene, no conviene, se puede parar. Sí estamos ahí, ¿verdad? Ok, de ahí la importancia, como les decía, de fomentar en los jóvenes que antes de buscar enamorarse, que es una decisión, no es algo instintivo, busquen a Dios para que les ayude a madurar en sabiduría y que se puedan tomar buenas decisiones. Todo tiene su tiempo.
dice la Biblia. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Algunos jovencitos maduran más rápido, otros más lentos, pero todos tienen su tiempo. No hay prisa, no hay que correr. Ahora, la Biblia también nos habla del primer amor, y la Biblia lo describe de una manera muy diferente y más completa, porque dice que el primer amor es la convicción de vida en la que el creyente nos estamos así apasionados por las cosas de Dios, porque este es el primer mandamiento. Dijo el Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, con unas emociones ya maduras, y con toda tu mente, con un conocimiento y convicciones propias. Ese es el amor que espera Dios de cada uno de nosotros. O sea, lo estamos haciendo porque creemos que es Dios, porque hemos madurado en su palabra y porque tenemos convicciones propias en las que podemos mantenernos amando a nuestro Dios. Dios nos reta en la palabra a no dejar nuestro primer amor, ni por Él, ni por su reino, ni por su obra. Dice en Apocalipsis, que es un versículo muy conocido, que Él está ahí señalando una falta de la iglesia, que tengo algunas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, ahí si se fijan, hay un enfoque distinto de lo que nosotros conocemos humanamente. Toda relación, mis amadas hermanas, como ya lo pusimos, basada en emociones, puede cambiar en cualquier momento de amor a desprecio. Por eso nuestra relación con Dios no puede basarse solamente en emociones. ¿Tenemos emociones? Sí, pero se pueden dominar también, ¿verdad? Entonces ya lo pusimos esto como algo allí que tenemos que tener como un fundamento para seguir edificando a más para allá. Porque de ahí vemos a personas que cuando se basan en emociones, si Dios no hace lo que yo quiero, lo dejo, me retiro. Y muchas veces eso también pasa en los matrimonios: no haces lo que yo quiero, hasta aquí. Entonces ahí sería ya una cuestión humanista y egoísta que no es conforme a la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver este punto, que es el error más grave de Mical. ¿Cuál fue el error más grave de Mical? Acompáñenme ahí a 1 Samuel 19, 11 al 17, por favor. Primera de Samuel 19, 11 al 17. Dice, ahí en 1 Samuel vamos a detenernos. Aquí le voy a dar un poco de contexto. Es muy posible que después de que David saliera huyendo del rey Saúl, ¿cómo cree que se sintió Mical cuando se le fue aquella persona de la que estaba bien enamorada? ¿Cómo se sintió usted cuando se le iba la visita del noviazo ahí? Que nomás le iba a ver 2 horas, ¿no? Y que después, ya me tengo que ir a mi casa, ¿verdad? O los que se duermen ahí con el celular toda la noche. ¿Cómo cree que se sintió usted cuando cómo cree que se sintió usted, Mical, cuando David se fue? O sea, a veces para extraer las verdades y los tesoros de la Biblia y los personajes bíblicos hay que empatizar un poco y ponernos en esos lugares para entender los contextos, que ciertamente no son los mismos en muchas cosas, social, cultural, etcétera, pero somos humanos, somos mujeres, y este ha sido el diseño que Dios nos ha dado desde siempre. Entonces es muy fácil empatizar con esas emociones. ¿Cómo cree que se sintió? Pues sola y abandonada. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y ella pues no sabe en realidad dónde está David. Ahora, sumado a esto, a esto se ve el hecho de que ninguno de los dos propició ningún encuentro. O sea, no se ve en la Biblia que ni por medio de Jonatán Mical tratara de contactarlo, o David por medio de Jonatán tratara de contactarlo. O sea, no se ve que haya un acercamiento. No terminaron mal, ellos no. Vea, ustedes saben, ya se notó la circunstancia. Él se tuvo que ir huyendo porque Saúl lo iba a matar, y ella pues le ayudó. Pero, o sea, no se ve que se hayan tratado de comunicar. Además, ella seguramente se enteró que del tiempo en que David se fue a que la pide de restitución como esposa, pues David ya se había casado varias veces. ¿Cómo creen que se sintió? Ahí en Primera de Crónicas 3, si quiere buscarlo o no, solamente le voy a contar pues cuántas veces se casó David en ese periodo de tiempo. Fíjese, se casó con Ahinoam, se casó con Abigail, se casó con Maca, se casó con Hagit,
se casó con Abital y se casó con Egla. Ahora, ¿usted cómo cree que eso hizo sentir a Mical? O sea, no debió de haber sido fácil para ella procesar el hecho de que él ni la estaba buscando y aparte estaba tomando esposas, porque seguramente tenía ciertas noticias por parte de su papá que todo el tiempo lo estuvo cazando. Usted sabe que desde que él huye, Saúl estuvo todo el tiempo y claro que le traía noticias al palacio de qué estaba pasando con David. No, pues ya se casó. A lo mejor agarrándose de ahí le dijo, no, mija, pues tú también consíguete otro. No lo dudo. No lo dudo. Estoy infiriendo a lo mejor, pero no lo dudo. O sea, si él ya lleva tantas, pues tú también búscate otro. Ahí está el palti. A lo mejor no te gusta, ¿verdad? Pero me gusta a mí, ha de haber dicho Saúl. Entonces, pues eso sucede. Eso sucedió en este caso. Entonces, ya con un corazoncito roto, o sea, porque pues sí, se la ha de ver apachurrado. ¿Usted cree que no? Sí, se la ha de ver apachurrado el corazón. Ya con el corazón roto, pues su papá lo obliga a casarse con otro hombre que muy posiblemente no amaba, porque la escritura no registra. Sí registra que él iba llorando cuando se fue atrás de ella, pero de parte de ella hacia él tampoco se registra una emoción. Si usted se fija, la escena es muy seca de parte de Mical. Es como si ella ya totalmente estuviera en piedra. O sea, él va chilla atrás de ella, llorando. Entonces le dice, regrésate a tu casa. No le queda de otra más que regresarse, pero no se ve una Mical que mi esposa, o sea, no. Como que esa ruptura que ella tuvo le causó un daño de amargura muy grave. Y estaba su corazón totalmente endurecido. Que eso es algo que puede suceder. Y pues sin el conocimiento de Dios y sin Cristo en el corazón, pues imagínense. Ojalá que nadie esté en esa situación, pero si es así, la buena noticia es que Cristo sana corazones. Si alguien está así en este momento, Cristo hace todas las cosas nuevas y un corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne. Y un corazón dolido, Él le da paz y lo sana. Amén. Eso lo ha hecho con cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida y por eso le digo que sí lo hace, porque a mí me consta. David era un hombre, como dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no? Así dice la palabra de Dios. Y cuando se escribe esto, se escriben los tres autores de los libros de Samuel y Crónicas, que fueron Samuel, los profetas Natán y Gad, que quiero decirles que los profetas Natán y Gad, si ustedes se fijan en sus áreas de escritos, no le tapan nada al rey David. O sea, de verdad lo muestran como un humano, pero siempre dicen que es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, un hombre así, un hombre como David, conforme al corazón de Dios, no la estaba abandonando, hermanos. O sea, tal vez David consideró que Mical estaba más segura que con su papá, que andar huyendo con él sabiendo que lo iban a matar. O sea, su intención principal no era abandonar a su esposa. Quizás él dijo, ahí está más segura con sus papás que andar conmigo brincando, porque usted sabe todo lo que tuvo que pasar con los hombres que tuvo que hacer, con aquellos amargados. Así dice la Biblia, yo no le estoy poniendo, que se juntaba con muchos amargados y que de ahí sacó un ejército y ahí sacaron los valientes. Entonces no era gente con la que él quizás quisiera tener allá a una princesa, y no era un tipo de vida a la que ella tampoco estuviera acostumbrada. Ella era de palacio. Entonces quizás él, en ese sentido protector hacia ella, a lo mejor por eso no quiso. Estoy tratando de entender la otra parte, porque creo que muchas veces nos encerramos mucho en unas emociones y dejamos de ver la otra parte. Y eso es lo que nos lleva a sacar malas conclusiones y muchas veces malas decisiones. Tampoco un hombre conforme al corazón de Dios, hermana, su propósito no era engañarla. En el contexto que se vivía era válido y normal que los reyes tuvieran varias esposas para levantar descendencia, ¿sí o no? Y Mical lo sabía, su papá Saúl también se casó varias veces. Bueno, por lo menos un par más que con su mamá. Entonces era algo, pero obviamente en un corazón roto no se va a ver así. ¿Sí me entienden? O sea, ya hay una cuestión de que ya la realidad uno la hace tan así que te aferras más al dolor. No puedes ver la otra perspectiva. Un hombre conforme al corazón de Dios respeta. Mira, David probablemente respetó el silencio de Mical, no buscándola para no causarle más problemas con su papá. Es una probabilidad muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque es un hombre conforme al corazón de Dios. No más por eso. Y si Dios da testimonio de él, yo también tengo que entender que era un hombre que no actuó para dañarla. Aunque de una manera indirecta ella se dañó. ¿Ok?
La amargura en el corazón de Mical y la mala influencia de su padre la cegó y se centró solamente en una cosa, en su sufrimiento. Lo cual, cuando nos pasa eso, estamos en arena movediza. Cuando centramos todo solamente en nuestro sufrimiento y no podemos ver al Dios Todopoderoso que tenemos, estamos en terreno pantanoso. En cualquier momento podemos ser succionadas y caer en un estado de depresión, ansiedad, amargura, etcétera, 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 que va a generar muchísimo más daño. Cuando nosotros, mis amadas hermanas, aquí voy a tocar una palabra y un tema que yo sé que va a causar cierto, por la cuestión de nuestra época y demás, pero pues miren, si yo callo, las piedras, dice el Señor Jesús, que hablarían, ¿verdad? Entonces, pues, ahí aguantemos poquito. Cuando nos victimizamos, creamos nosotros al victimario que nos atormenta, ¿sí o no? Mical, al victimizarse, creó en David su victimario. Entonces, cuando nos victimizamos, nosotros mismas creamos al victimario que nos atormenta. Esto, para poder hacer esto, nos obliga a deshumanizar para convertir al ídolo que teníamos en un monstruo. Ya las vi bien serias. No se crean, a mí también me pegó. Ok, victimización. ¿Cuántos han oído esta palabra? Es muy de nuestros tiempos. ¿Cuántos hemos oído esta palabra? Todas. Sé que se va a hablar más. No quiere decir que no haya situaciones que de verdad tengan que ser tratadas. Lo que quiere decir es que hay muchas situaciones que nosotros las hacemos muchísimo más grandes de lo que en realidad son. Amén. O sea, pues no me quiero poner en ni un extremo ni en el otro. O sea, hay un centro. Si tú tienes una duda, sabes que yo estoy pasando por esto, me está causando sufrimiento, no sé si de verdad estoy siendo víctima de abuso, hay gente que Dios ha dispuesto en el corazón para consejería que te puede ayudar también a determinar estas situaciones. Amén. Entonces no estoy diciendo que todo mundo exagere, pero estoy diciendo que por la época que nos tocó vivir, las mujeres sí tendemos mucho a exagerar. Ahorita es un tiempo en donde la ley, el feminismo y un montón de cosas protegen así, bueno, no protegen, más bien ya han producido otro tipo de fenómenos y situaciones en las que ya si yo digo que él me está acosando, aunque no tenga ninguna prueba, lo más seguro es que me crean a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Antes a los niños se les decía en la casa, no le pegues a las mujeres, trátalas bien. Culturalmente tenían esta idea y ahora ya uno que tiene niños les dice, mijo, trata a todos normal, no le pegues a nadie, no seas violento con nadie, pero si te hacen algo, aunque sea mujer, dile a tu maestra. ¿Verdad? Porque ya muchas veces ahora las mujeres estamos agrediendo, ¿verdad? Entonces hay que tener también esta perspectiva completa de las cosas y ser muy exactas. Si hay una situación en la que tú de verdad consideras, necesito ayuda porque quizás estoy siendo víctima de algún tipo de situación abusiva, etcétera, hay que comentar. Y yo sé que Dios le va a dar la perfecta respuesta a la persona a la que te dirijas y te ponga en tu corazón para que te ayude en ese problema específico. Amén. Ahora, como les digo, cuando nosotros nos victimizamos, deshumanizamos a la otra persona y al ídolo lo convertimos en un monstruo. Y eso es lo que comentaba nuestra hermana. Ya de repente, pues, las conversaciones familiares entre amigas, pues todas van enfocadas a tirarle al monstruo, ¿no? Al monstruo. También sucede muchas veces en una etapa de la adolescencia, los hijos ven como monstruos a los padres. Piensan que todo lo hacemos para molestarlos, ¿sí o no? Entonces, esa es la dinámica que se crea con la victimización. Amén. Ahora, deshumanizar es negar la capacidad de una persona a sentir y pensar. Les voy a dar algunas frases que quizás resuenen un poco y que más que frases son formas de pensar que se cuelan en el pensamiento y que pueden darnos así como una bandera roja de que quizás estamos teniendo esta práctica. Es que no me ama, es que no puede amar a nadie. Le estamos negando a la otra persona el derecho de sentir. Sí, claro, es que está conmigo, pero solo por conveniencia. Sí, porque es que puede ser económica, física, moral, emocional. Es que económica. Es que si yo me voy, a ver, ¿quién le ayuda a pagar el carro? ¿Quién le ayuda a pagar la casa? ¿Quién le ayuda con los gastos?
Vamos a poner una física, claro. Es que si yo me voy para que traiga otra aquí que lo atienda, no, porque a mí me agarró de sirvienta, por eso está conmigo. A ver, porque nadie lo cocina como yo. Moral, claro, está conmigo, seguro nomás por los hijos. Y porque no se quiere aventar a lo mejor el panchote que le van a hacer en su casa si saben que me dejó. Ah, claro, no, emocional. Está conmigo porque ¿quién lo va a aguantar? ¿Quién va a aguantar a este hombre si no soy yo? Entonces, fíjense cómo eso se cuela. ¿Se cuela? Se cuela. Otra frase. Si en verdad fuera inteligente, haría caso a lo que yo le he estado repitiendo tantas veces. Le estás negando a la otra persona su capacidad de pensar. Estás poniendo en entredicho su inteligencia. ¿Qué acaso no piensa lo que hace? Esta es típica. Es imposible que cambie. Le estás negando a la otra persona su derecho de voltear a su Salvador, que es el que lo puede transformar. Ahora, no son frases, son formas de pensar. Si aquí ya pasó una, aquí agárrala antes de que te baje. O sea, si aquí ya llegó, bájala, quítala, pum, antes de que te baje acá. Porque va bajando, acá se endurece y es un problemón ahí. ¿Ok? Entre otras muchas que seguramente si hiciera una encuesta, una que otra ya se le vino otra a la mente, ¿verdad? Pero ya con estas, ¿sí o no? Tenemos suficiente ya para que estarle sumando tanto. Segunda de Samuel 6:16 dice, aquí ya vamos a ver el peor error de Mical. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice? Lo menospreció en su corazón. Habla ya de que ya no lo estaba viendo como es humano, o sea, hay un desprecio. Ahora, aquí hay dos verbos muy interesantes, dos palabras que son muy interesantes. Cuando dice que ella miró, sí habla ciertamente de que se inclinó, se puso a contemplar, se asomó, pero también habla de un mirar por encima. Mical se sentía por encima de David. Ella sí consideraba hasta cierto punto que su regreso con él tenía mucho que ver por el estatus que le daba estar casado con una hija del rey anterior. A veces en el matrimonio sí llegamos a sentirnos más que el marido, no hay que hacernos. A veces sentimos que nosotros somos las que le damos cierto estatus al marido. Entonces aquí ya vi un detalle. Y cuando dice que lo vio en su raíz, nos habla de ver y examinar, pero una cosa, no una persona, una cosa. Deshumanizó. De ahí me agarro para lo demás que ya les comenté. Entonces, qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremenda situación ahí. Ahora, cuando en la relación se ha escalado ya este rango de deshumanización, es muy fácil destruir a la pareja con actitudes violentas. Ya, aquí ya cuando tú lo ves, recuerden que esta deshumanización es algo que se conoce mucho en las psicopatías o en las sociopatías, que quien le gusta ver los programas estos de series policíacas como a mí, sabe a lo que me refiero, ¿verdad? En donde pues la gente, los asesinos seriales y toda esta gente, pues esto hace para poder hacer cosas malas, abusar de sus víctimas. Entonces sus pensamientos son, se lo merece, se lo estaba buscando, lo pedía a gritos, esto es lo que quiere, se lo buscó. Esa es una manera en que estas personas abusivas hacen en su mente para abusar de sus víctimas. Entonces, fíjense hasta dónde se puede llegar. Ya nos estamos yendo un poquito más para allá, ¿verdad? Yo sé que a muchas nos está cayendo ciertos 20. Ya llevamos como unos 80. Ahora, cuando en la relación se ha escalado este rango de deshumanización, es muy fácil destruir a la pareja con actitudes violentas, muy violentas. De hecho, hay un dato por ahí que ahorita no puedo citar así la fuente exacta, pero entre los crímenes de parejas, las mujeres
tienen un más alto índice de atacar a su esposo que al revés. O sea, tendemos a hacer, cuando ya a la mujer se le despierta esta parte, tendemos a actuar con mucha violencia. Con mucha violencia, verbal, física, ya no te importa en dónde estés, ya no te importa. Es más, si tú ves un pleito entre parejas regularmente así, cuando se hace así mucho borlote así, es la mujer casi siempre la que está más ahí, grite y grite. Entonces, ya cuando ya se ha escalado, ahí esto es lo que sucede. Segunda de Samuel 6:20 dice, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo, fíjense lo que le dijo, no, si esto, voy a tratar de darle como un tonito, a lo mejor me equivoco, pero sí, es que no estaba de buenas la mujer. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de ni un rey, con los saltos que dabas, hasta las últimas de tu sirvienta te vieron el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sinvergüenza. ¡Qué tremendo! Ahora, yo sé que nadie de aquí, pero ¿alguna vez han escuchado a alguna mujer hablarle así a su esposo? Digo, yo sé que aquí no, y no hemos puesto cámaras en la casa de nadie, pero suele suceder. A veces uno piensa, híjole, si hubiera cámaras, ¿no? Bien exhibidas en las pantallas de las congregaciones. Ahora, este tipo de abuso, si no se le pone límite, siempre irá en escala ascendente, siempre. Puede empezar con abuso verbal, físico, emocional, o sea, va a ir en escalada ascendente. La mayoría, como les decía, de sociópatas y psicópatas tienden a pensar que la otra persona se lo merece, lo provocó, lo necesita, es lo que estaba buscando para justificar sus actos destructivos. ¿Cuántas veces cuando te enojas a lo mejor dices, es que es lo que estaba buscando? O a veces uno ignora, no, lo que busca es que lo ignore. O sea, si eres más pasiva-agresiva, si eres pasiva ya activa, pues ya te avientas y a veces uno se justifica, no, es que le tenía que decir. Sí, mira, a veces sí se tienen que decir las cosas, pero la sabiduría indica que hay que buscar el momento, el lugar y el tono adecuado. No de la otra persona nada más, también el tuyo. Hay que autoconocerse también en ese sentido, que Dios nos escudriñe, porque tú sabes cuando estás más propensa a faltar el respeto que cuando estás más tranquila y lo puedes decir con palabras más sabias, ¿sí o no? O sea, sí, no te estoy diciendo que te quedes callada de 10-10. No es eso, porque tampoco no me quiero ir a otro, o sea, no. Sino que uno debe de saber cuándo. Uno también somos hijas de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién representamos? Es que somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo estamos representando esta embajada que Dios nos dio? Entonces, hay que buscar. Los embajadores hacen sus reuniones diplomáticas, ¿verdad? No es de que se pongan a gritar allá a medio mundo ni hagan todo, o sea, no. O sea, hay que buscar el tono correcto, la forma, el tiempo correcto, no solo de la otra persona, también el tuyo. Quizás más importante buscar el tuyo, para que no falte ese respeto. Ahora, la falta de perdón, que esto también es algo que le pasó a ella, genera amargura, y la amargura, al crear raíces en el corazón, que así dice que es algo que se enraiza así, han sacado o sea, que no puedes sacarla. A mí me ha pasado, una vez hasta sangre me salió, esas de las que le das vuelta, ¿cómo se llaman esas cosas que la malva o no sé? Que le das vuelta y vuelta y está bien enraizado y casi te vas tú para atrás con todo, y es una plantita de un tallito así, pero ¡ay, híjole! ¿Verdad? Así es la amargura, es una comparativa. O sea, ya cuando agarra, duele sacarla. Sí, duele mucho. La falta de perdón genera amargura, y la amargura, al crear raíces en el corazón, hermanas, quiebra la mente humana, llevándola a hacer cosas que jamás hubiera pensado que podría hacer. ¿Sí o no te has visto en una situación en donde has reaccionado de una manera así, en hipérbole, así, exagerada, y luego ya te examinas y dices, ¿pero por qué? O sea, a lo mejor no era para tanto. Pero si eres honesta con Dios y examinas el corazón delante de Dios, dices, es que ya se la traía atrasada. O sea, ya me había hecho otras cosas, yo no perdoné, y aquí me llevó a detonar hasta ahorita, y yo ya tengo la mente quebrada. Ahora, Dios es el Señor de todo, por eso nos pide que entreguemos el corazón. En el corazón están las emociones, los pensamientos y todo lo que regula el alma del ser humano. Entonces, Dios puede restaurar a través del perdón.
porque a veces sí se ve, y entonces ves a gente que está hiperreactiva todo el tiempo y dices, no está bien. O sea, sí se ve que hay algo ahí que se está afectando, ¿no es cierto? Primera de Juan 4:20 dice, si decimos que amamos a Dios al mismo tiempo que nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Entonces, ahí Dios nos habla de tener este amor genuino para con todos y para con nuestro prójimo más próximo, que ¿quién es? El esposo, fíjense, sí, o sea, porque aquí dice, hermanos, alguno puede decir, no, mi esposo no es creyente. No te exime, no te exime, porque Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y no hay una condicionante en cuanto a que sea creyente o no, ¿verdad que no? Si usted la lee, me dice, pero son principios bíblicos. Entonces, aquí la cuestión es que legalmente no estamos eximidas y justificación no hay. Ahora, transgredir estos mandamientos para el creyente no solo es menospreciar al hombre, sino también a Dios, que lo hizo y que ordena que así lo hagamos, que le amemos y le respetemos. Si yo transgredo eso pensando que Él se lo merece, no solamente estoy menospreciando al hombre, también, y de una manera muy activa, estoy menospreciando a Dios. Quizás no lo habíamos visto así. Y aunque la ignorancia no es una excusa legal, siempre tenemos la misericordia de Dios para corregir. Amén. Quizás no lo habíamos visto de esta manera, pero sí estamos menospreciando también a Dios. Y este es el peor error que cometió Mical. Cuando el corazón ya está lleno, mis amadas hermanas, de tanto enojo, odio, pues regularmente ya no queda espacio para Dios. Esa es una realidad. Y Dios quiere ocupar todo el trono de nuestro corazón. Mical terminó despreciando a Dios por no querer dejarle su herida para que la sanara. Por aferrarse a su dolor, se volvió el dolor un nuevo ídolo. O sea, quitó a David y el dolor ahora se volvió su nuevo ídolo, y ya David quedó en el olvido. Hay gente que a veces aferrarnos tanto al dolor lo volvemos un ídolo, El dolor es algo muy tremendo. Ok, vamos terminando. ¿Cómo evitamos de una manera muy, vamos a poner nada más unos pequeños principios de cómo evitar despreciar a otros? Bueno, debemos permitir que Dios escudriñe nuestro corazón a profundidad. Debemos de ser honestas con Él. Si yo estoy descubriendo áreas que no había visto de esa forma, pues es un muy buen momento para decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Yo sí he estado cayendo en esa práctica, perdóname, aquí sí se me está pasando estos pensamientos. Le voy a dar la referencia de Salmo 139, 23 y 24. El mismo rey David decía, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si en mí hay camino malo y guíame en el camino eterno. Otra de las cosas que debemos de hacer es perdonar. El perdón es una práctica necesaria y continua en la vida del creyente, hasta 70 veces 7, que son muchísimas, hasta que lo dominemos y lo comprendamos. Referencia a Mateo 16:15. También no solamente es perdonando, también es pidiendo perdón, porque el pedir perdón muestra una humildad con la que Dios puede trabajar para sanarnos. Aquí les dejo como referencia Mateo 16:14. Otra de las cosas para evitar este tipo de desprecio es tratando de empatizar con nuestro esposo y sus necesidades. Como ya vimos, toda situación siempre va a tener dos caras. A veces nosotros nos ponemos tanto en nuestro papel, pero no vemos el del otro. Aquí dejamos de referencia Santiago 1:19. También debemos orar por sabiduría para tratar los asuntos difíciles, no evitarlos, tratarlos. Proverbios 27:17. Corregir nuestra conducta. Es muy importante hacer cambios, no para agradar al hombre, para agradar a Dios. Eso cambia toda la perspectiva de lo que hacemos cuando lo hacemos por agradar a Dios. Proverbios 4:18. Entender que nuestra valor y identidad no se define en si mi esposo o mis hijos me aman o no. Lo que a Dios le importa es si yo he aprendido a amar como Él me ama a mí. Cuando lleguemos al cielo, ¿usted cree que Dios nos va a preguntar, oye, vas a pasar o no? Depende de la gente que lograste que te amara. O la pregunta será, ¿aprendiste a amar como yo te dije? Cambia la perspectiva completa.
La Biblia narra que Mical fue estéril y una de las causas probables es que el rey David, su esposo, nunca volvió a tener intimidad con ella. Nadie desea relacionarse con una persona que solo tiene actitudes de desprecio y odio hacia nosotros. Quizá por ello en ocasiones pudiésemos llegarnos a sentir solas, porque tampoco Dios puede tener comunión íntima con quien deliberadamente le desobedece y lo está despreciando. Fíjense, según la mayoría de los teólogos están de acuerdo que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es precisamente despreciar al Señor Dios. Eso es algo que va a ser muy característico en la vida de cada uno de nosotros. Despreciar a Dios fue el peor error de Mical. Que su ejemplo nos sirva de advertencia para no justificar actitudes que nos puedan condenar. Amén. Si gusta, nos ponemos de pie para que estiren las piernitas y vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Porque yo sé, Señor, que aunque ciertamente, Señor, yo tengo muchos errores y defectos, yo sé que tu Espíritu Santo hace una obra más allá de lo que cualquiera de nosotros puede entender, Señor. Yo sé que tocas los corazones, Señor, de todos aquellos y de todas aquellas que tenemos esa disposición de escucharte y aprender de ti. Mi Dios, queremos que se levante una generación de mujeres, Señor, con verdaderos principios y valores bíblicos, arraigados en tu palabra, que no nos dejemos moldear por lo que allá afuera nos están diciendo, Señor. No, mi Dios, que seas tú guiando nuestros corazones para mantenernos de una pieza como fue nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, que sepamos discernir los tiempos, las situaciones, las cosas, que sepamos nosotros, Señor, apreciar tu presencia en nuestros corazones y jamás despreciarte a ti ni a ningún ser humano que ha sido hecho a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, y te rogamos por el matrimonio de cada una de mis hermanas aquí presentes, mi Dios. Yo sé que todas tenemos situaciones diferentes, Señor, cada una, pero sé que en cada una tú estás obrando, Señor, trayéndonos convicción, Señor, trayéndonos esa realidad de lo que también nosotros tenemos que cambiar, Señor. Yo te ruego también por los matrimonios de mis hermanitas que aún no se han casado, Señor, que tú les des de esa madurez espiritual para que en su momento sepan escoger conforme a tu voluntad, mi Dios, y que prepares a ese varón que tú tienes, Señor, para cada una de ellas, que es una, Señor, es una oración seguramente de todas las madres aquí presentes. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu amor y tu bondad y por la comunión que tenemos los unos con nosotros y contigo, porque eso te refleja a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús.